Ya. Ya estamos en vivo. Pues, hola. Vamos a esperar a que se conecten, a que nos vean personas, Lupita. Ok. Y bueno, mientras les voy a decir, bueno, ahorita que se conecten, porque aquí veo 0, pero luego aquí aparece 0 y ya en Facebook ya hay 1, 2. Entonces, lo que les voy a decir es eso. En los comentarios pueden ir preguntando, haciendo comentarios. Y tal vez nos lleguen un poquito tarde, no está así como bien Sincronizado. sincronizado. Ajá. Entonces, tal vez nos lleguen tarde, pero pues ahí iremos respondiendo. Va. Bueno, pues esperemos, Lupita, porque aquí me sigue marcando 0. Y Va. no creo, porque ya debe haber alguien aquí, aunque sea una persona. Déjame ver. ¿Qué dices? Pues no. No. A ver. Estoy Diría entrando a la página porque. que den las 4:05. Ándale. Ya iba. Ya está jalando. Bueno, mientras tanto, quiero contarles sobre esta página, Lupita, que se llama Los psicólogos explican cosas, en la que pretendo que diferentes profesionales de la psicología nos cuenten cosas, nos expliquen cosas de la vida diaria, curiosidades que siempre han tenido sobre el comportamiento humano. Y generalmente los temas que se presentan son, pues, o de los que tienen dudas, son como de la vida diaria, ¿no? Pareja, sexualidad, ligues. ¿Qué más va a haber? Pues sobre feminismo también va a haber. Entonces, esa es la idea de esta página y agradezco que seas la primera, Lupita, la que Ok. inaugura. Y pues Un gusto. también, ay, gracias, Lupita. Lo sé, yo veo que nos da gusto estar juntas. Y pues también les voy a contar cómo nos conocimos. Porque nosotras nos conocimos en la maestría en psicoterapia humanista. Y pues yo les quiero decir que Lupita fue de las más aplicadas, la que participaba y todos nos quedábamos, ay, wow, ¿no? Por eso me encanta hablar con ella y participar con ella, porque aparte eres súper divertida, me encanta. Entonces, pues por eso te invité y habrá otros compañeros, bueno, otras, creo que otros no, otras compañeras de la maestría que también admiro, que me gusta cómo trabajan, me gusta todas ellas, sí, entonces pues aquí estarán. Y pues, listo, Lupita, ¿qué te parece si comenzamos? Ok. Nada más, algo que me gustó pensar es que, por ejemplo, el tema de hoy es sexualidad y discapacidad. Y justamente hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre. Y cuando hablamos de salud sexual, pues tiene que ver desde esta parte de género, discapacidad y sexualidad. Entonces fue como muy, muy ad hoc el día de hoy. Y aparte fue coincidencia, ¿no? Sí, Sí, o sea, elegiste el tema, bueno, y ya resultó que el día coincidía. Pero bueno, ¿te gustaría contarnos antes un poquito sobre ti, Lupita? ya, pues sobre todo con esto de la discapacidad. Eh, Dicen, bueno, soy psicoterapeuta humanista, pero yo estuve trabajando 7 años con personas con discapacidad. Entonces, como psicóloga, a mí me tocaba trabajar lo que es escuela para padres, eh, para niños con discapacidad intelectual y para aquellos chicos con aptitudes sobresalientes. Entonces fue aquí donde pude darme cuenta, no nada más de la teoría, sino también de cómo se viven los pequeños cuando les gusta la maestra, cuando quieren tener su primer novia en la secundaria. Entonces todas estas vivencias que pues a mí me llenaron mucho y pues es parte de la experiencia que tengo en esta área. Sí, porque, bueno, eso me contabas y me llamó mucho la atención cuando hablábamos del tema, que algunos creemos o pensamos que son como niños eternos, ¿no? Especialmente
aquellos con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, para empezar, Lupita, ¿me podrías contar qué se considera discapacidad? Ya. Hay como diferentes definiciones, como que me gusta que sea como muy clarito en esta parte. La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad lo maneja como una condición de vida. Puedes adquirirla desde el nacimiento como discapacidad intelectual, a lo mejor muchos piensan en síndrome de Down, autismo, diferentes condiciones, o puedes adquirirla en algún momento de la vida, por ejemplo, cuando se trata de discapacidad visual, auditiva o discapacidad física, es algo que por algún accidente lo puedes adquirir. El punto aquí es que es una condición que se va a mantener a largo plazo y entonces tus condiciones de vida precisamente se van a ver afectadas debido a una deficiencia o ausencia de un órgano o de una función. Entonces, Okay. a eso se refiere con discapacidad. El día de hoy me gustaría enfocarme más en discapacidad intelectual, porque ahorita que tú decías eso de, pues es que se les ve como los niños eternos, o se les enfoca mucho, generalmente con quien se hace eso es con las personas con discapacidad intelectual. Entonces, la discapacidad intelectual, ahí sí ya es un poquito diferente, son limitaciones a nivel intelectual y en lo que se refiere a habilidades adaptativas. ¿A qué me refiero con esto? A todo lo que a mí me permite adaptarme. Lo que puedo hacer en casa, lo que puedo hacer en la escuela, mi capacidad de aprendizaje, de trabajo. Y entonces hay limitaciones en estas áreas que me llevan entonces a ese diagnóstico de discapacidad intelectual. Pero es importante rescatar que esta discapacidad intelectual depende mucho del entorno. Y sexualidad, ahí sí, para la Organización Mundial de la Salud, para que nos quede así como clarito, como en palabras como más prácticas, siento yo, lo ve como el aspecto central del ser humano. E igual va desde que nace hasta que muere, con sus diferentes características. Desde que naces tú tienes necesidades de contacto, tienes necesidades de escuchar, tienes diferentes necesidades, inclusive te tratan de determinada manera si eres niño, si eres niña, en la adolescencia es otro momento, y en la adultez y en la vejez ya es otro momento, ¿no? La sexualidad abarca lo que es el cuerpo, que sería sexo, generalmente hombre-mujer, la reproducción, como la parte de trascender, género, que tiene que ver más con las normas sociales de cómo te tratan. Ay, bueno, eres Sandra, eres una niña, entonces te vamos a tratar así o te tratamos de determinada manera si eres niño. La sexualidad también implica el erotismo, la capacidad de sentir placer y los vínculos afectivos que vas formando desde que eres pequeño. Ah, fíjate, ahorita que estás definiendo esto, pienso en, se le llama discapacidad y es una condición, pero bueno, está definido como por esto que vemos como normal, ¿no? Como una normalidad, como lo que, con lo que se espera que contemos todos, ¿no? Entonces ahí cuando hay una diferencia, no sé el término, porque a veces se usa como con capacidades diferentes y cuál es la connotación que le dan ahí o cómo es eso. Fíjate que en esta parte se ha buscado que se vea a las personas con discapacidad como personas. Entonces, antes se decía persona discapacitada. Y entonces decía, no porque no toda la persona está discapacitada, es como algo particular. Ah, bueno, entonces es con capacidades diferentes. Pues sí, pero es que todos tienen capacidades diferentes y aún así estás marcando que es diferente. Y entonces, ahorita en los últimos años se llegó a esta parte de decirle persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona, pero con una discapacidad. Oye, qué padre, porque sí tenía como esa duda, porque a veces, bueno, a mí me parece como delicado en el sentido de que cómo llamarle a eso, ¿no? A esa discapacidad o en específico a la persona,
porque no quiero generalizar o no quiero como meter la pata, entonces ahorita me parece bien interesante esto que estás diciendo. Y entonces, ellos son, como lo dices, personas. Entonces, ¿a qué se debe, Pipa, perdón, es que yo le digo Pipa, Lupita, a que los consideren como seres asexuados, ¿no? O sea, como, especialmente como dices, a las personas con discapacidad intelectual, como, ay, no tienen sexualidad o son niños, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora es importante hablar e informar sobre la sexualidad en personas con discapacidad? Ya. Cuando tú decías, ¿por qué se les ve a veces como esos niños? Hay muchos padres de familia que mencionan esta parte de, es que es tan tierno, es que es tan aniñado, que cuando llega a los 14 años, es más, cuando llega a los 11 años, y entonces veo que se está tocando, que puede tener una eyaculación, es como, ¿cómo es posible que mi niño pueda hacer esto? Entonces, hay un retraso, no me gusta la palabra, pero sí hay un retraso en esta parte del desarrollo cognitivo. Sin embargo, en la parte física, su cuerpo se sigue desarrollando según su edad cronológica, pero generalmente es como si dijéramos, juzgamos en base a lo que vemos. Y si yo veo a alguien con síndrome de Down, que se ve muy tierna, que se ve muy linda, además de que parece tragaños, porque muchas se ven muy pequeñas, pero son más grandes, entonces puedo decir, ay no, o sea, pues es que es una niña. Y a veces nos vamos con la idea de lo que vemos y pensamos inclusive, y también tendrá menstruación, o con los niños, ¿no? También tienen eyaculación, porque nos vamos con esta idea de lo que nosotros vemos, muchas de sus actitudes realmente son aniñadas, sus necesidades no. Ay, es que yo creo que para cualquier padre, como es esta llegada a la adolescencia, a la pubertad, donde empieza a haber cambios ya como que se marcan estos cambios físicos, estos cambios de, como tú dices, que se empiezan a tocar, que tienen una eyaculación, ¿no? Que se quieren acercar al sexo opuesto, en fin, esas situaciones. Creo que para cualquier padre es como complicado aceptar que ya hay este crecimiento. Y entonces si tú me dices, ¿no? Que se ven más jóvenes, que parecen niños, que parecen pequeños en sus actitudes y que incluso hay un retraso en la parte cognitiva, ¿no? O sea, retraso supongo que quieres decir, porque igual dices que no te gusta la palabra, pero sí marca como que no va como a lo esperado según su edad, ¿no? En lo cognitivo. Así es. Sin embargo, los cambios físicos, esos van como a la edad. ¿Sí? ¿Estoy bien? Así es. Muy Exactamente. bien. Cuando tú decías, ¿por qué es importante entonces esta parte de hablar sobre sexualidad y discapacidad? Básicamente es para quitar barreras, porque muchas veces estigmatizamos, perdón, eh, como inhibiendo esta parte de la sexualidad o a veces exponiendo también. Muchas veces alguien con discapacidad te puede dar un abrazo porque es muy efusivo al momento de ser cariñoso y a veces no saben cómo actuar porque es que ya tiene tal edad, ya no sé si es con morbo, ya no sé cómo acercarme. Y es muy importante poder hablar con ellos, explicarles que hay determinados tipos de contacto, que hay determinadas formas de acercarse a las personas. Y algo que tú decías ahorita que me sonó mucho cuando dices, pues es que a todos los papás en algún momento les ha de costar trabajo. Esta parte de la educación sexual, la verdad es que debería de ser así para todos. Dejar de estigmatizar de es mi niño y pensar en que ya creció. Eh, Regresando a los chicos o las personas con discapacidad, es importante informar para que podamos generar cierta protección también, porque a veces los padres llegan a proteger a sus hijos, pero es una protección que los aísla de la convivencia con otras personas, de participar en otros grupos. Entonces, eso es algo que ellos necesitan para poder fomentar su autoestima. Y algo importante es reconocer que son personas que necesitan de amor, necesitan ternura, necesitan placer.
Y entonces tener en mente que el hecho de que yo conozca a una persona con discapacidad no afecta el deseo sexual, condiciona parcialmente su funcionamiento, porque habrá personas que puedan sentir placer de determinadas maneras, o habrá personas que ni siquiera busquen la relación sexual coital, sino que simplemente digan, es que yo quiero tener una novia para poder llevarla de la mano, para comer con ella, pero al tú no informarte puedes estar limitando de todas esas cosas a las personas con discapacidad. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me perdí. ¿En qué te perdiste? A ver. Me fui un momento, perdón. Yo todavía te veo. ¿Ya? Ah, perdón. No sé si se hayan ido todo. Pues yo me fui un momento que hasta se me apagó aquí la Claro. cámara y todo. Perdón, continúa. Ya ni sé en qué me quedé, pero es esta parte, ¿no? De que sí hay un deseo, ¿no? Que sí, deseo sexual, tú decías, y aparte me quedé ya en que tal vez no fuera tanto como el deseo de acercarse con en ese sentido, sino más de contacto, o no en plan de... Ajá. Sí, porque hay personas, por ejemplo, creo que algo importante también es darle la validez a cada uno de los sentimientos y emociones que tienen las personas con discapacidad. A veces hay chicos que dicen, es que yo ya me enamoré de esa niña o de esa maestra incluso. Y a veces las personas sin discapacidad llegan a decir, ay, mira, qué tierno, que no sé qué, y lo llegan a tomar como un juego. Y es importante reconocer que son emociones que ellos están viviendo, que de verdad están enamorados y que de verdad hay un afecto y una necesidad de ser correspondido en algún momento. Entonces, cuando hablamos de promover información, tiene que ver con dos partes. Uno, prevenir el abuso o prevenir riesgos como tal. Y la otra, promover la salud sexual, que implica que haya una calidad de vida. Pero, a ver, Lupita, entonces, si es necesario como, bueno, no como, es necesario hablar con ellos de este tema, ¿cómo lo hago? ¿Qué les digo? ¿A qué edad? Fíjate que esto es como curioso. ¿A qué edad? Desde que son pequeños. Llamando a las partes de su cuerpo por su nombre, así como al pie le llamas pie, al pene le vas a llamar pene, a la vagina le vas a llamar vagina, vulva, prepucio, cada una de las partes de su cuerpo, así como dices, te vas a lavar la cabeza o te voy a tallar la cabeza, pues también entonces voy a levantar tu prepucio. Desde ese momento, tú ya estás educando en el hecho de que las partes de su cuerpo tienen un nombre e incluso estás educando con la actitud que tú tienes ante eso. De ahí el hecho de poder tener contacto, el hecho de poder dar abrazos, pero también te vas a la parte de las emociones. A ver, lo que estás sintiendo se llama enojo, yo también me enojo y entonces cuando me enojo necesito respirar. O a lo mejor estás muy emocionado, ¿sabes qué? Entiendo que estés muy emocionado y entonces quieres brincar y gritar. Es solamente que a lo mejor, no sé, estamos en misa y pues ahorita no puedes hacerlo. Si quieres, puedes aventarte y lo hacemos allá afuera y yo me alegro contigo.